Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Gracias, buenas tardes chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido, tíos? Chicos, antes de, pues de todo, pues quiero decirles que espero esta semana sea muy positiva para cada uno de ustedes, que pues cumplan pues con lo que se les está exigiendo de acuerdo a las asignaturas, entonces pues Dios los guarde y les vaya muy bien en todo lo que tiene que ser esta semana, tanto en la vida académica como en lo personal. ¿Listo? Vamos a darle inicio a la clase. Espérenme un momentico que cargue el formulario de la asistencia. Está un tris lenta. Entonces vamos a iniciar. Harold está. Presente, profe. Gracias. Capera está. Presente. Gracias. Cortés. Cristancho tiene excusa. Daza. Daza estará por ahí. De la voz. Sí, profe. Listo. Gaitán. Creo que Gaitán tenía excusa por el internet, creo. Gómez Francisca. Gutiérrez Luis. Presente. Gracias. Lozano Kevin. Presente. Gracias. Mancipe Paula. Presente. Gracias, Paulina. Martínez Belandia. Presente. Gracias. Ortiz Osa Daniel. Daniel y yo. ¿Estás? Presente. Ah, gracias. Sí, presente, profe. Tranquilo. Puentes. Saavedra. Presente. Santofimio. Suacha. Presente, profe. Gracias. Torres. Presente. Gracias. Vaquiro. Presente. Gracias. Kevin tiene excusa. Ibera. Presente. Gracias, chicos. Bueno, chicos, entonces tenemos como finalidad acabar el día de hoy con lo que son las vanguardias. Entonces, para que por favor esté atento al proceso que se va a hablar del día de hoy con base en el tema. Vamos a terminar de hablar del contexto, digámoslo así, del contexto del movimiento como tal, de acuerdo a sus ejes temáticos y lo que lo representa, para así ir identificando pues que se comprendió este movimiento literal. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar los apuntes y por favor subimos eso a Classroom el día de hoy. ¿Listo? Entonces, para que porfa estén atentos.
Vamos a iniciar entonces retrocediéndonos un poquitico en lo que es el tema. Entonces decimos que las vanguardias es un movimiento literario, artístico, que le permitió a algunos autores de esa época y a los ideales de esa época o de las épocas anteriormente vistas también, porque hacen parte de este movimiento, a desarrollar nuevas formas para el español y para la sociedad. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. Y tener claro que se desarrolló entre el siglo XIX, inicios del siglo XIX, y culmina hasta el siglo XX. ¿Listo? Para que tengamos como la claridad del tiempo en específico. Adicional a eso necesita, chicos, necesita tener claridad frente a lo siguiente. Este movimiento literario, como lo han sido los otros movimientos literarios anteriormente visualizados, es muy importante que tengan presente lo siguiente. El hombre, cuando inició todo, fue creando teorías, fue creando características, fue creando diversidad de cosas, y llega un momento donde el pensamiento crítico y las características que lo tienen empieza a jugar con ellas y empieza a crear variedad de cosas. Entonces empezamos a hablar desde el proceso de colonización, el proceso de conquista, el proceso de colonia, las primeras guerras, las revoluciones, todo lo que tiene que ver con eso. Y empezamos a hablar ya también de la edad medieval, el renacimiento, el barroquismo, el costumbrismo, el romanticismo, el neoclasicismo, el realismo mágico, y ¡pum! Llega al siglo XX. Y llega al siglo XX, perdón, porque es que se está cayendo como la conexión. Y llega al siglo XX y sigue aún con los legados del siglo XIX, mostrando esos ejes que han sido importantes para la historia y seguirán latentes para este momento. ¿Listo? Entonces la gracia es que tomen los apuntes de la siguiente forma. Entonces, para que todo esto se diera, en la parte número 2 hoy de las vanguardias, tenemos que tener presente que todo lo que se ha dado, lo que busca es crear un nuevo ideal para el ser humano, o sea, para ese ser, para esa persona, para ese humano que está contribuyendo a lo que está viviendo. Por eso hablamos de los acondicionamientos de las guerras, hablamos de lo que tiene que ser lo científico, porque entra a jugar ahí, y cómo la misma sociedad y el mismo ser entran a hablar como un cambio social. ¿Listo? ¿Por qué hablamos de cambio social? Pues es sencillo, chicos. Para que ese cambio social se diera, necesitó de que se siga manteniendo el proceso de clases. Altos, o clase alta, clase baja, clase media, está el rico, el esclavo, el pobre, como se le quiera llamar, está el racismo, claro. Entonces este movimiento también entra a jugar con base en eso. También otro punto que toca es que ustedes deben de identificar y reconocer que para algunos países o algunas entidades que hacen parte de la sociedad someten a que las personas no se eduquen, no se formen y no se vuelvan críticos. Entonces, ¿qué hacen? Los consideran más obreros, que era lo que se evidenciaba en esa época, pues que estamos trayendo a flote. ¿Listo? Para que todo esto se fuera dando, les recuerdo que la sociedad tuvo un gran proceso de, digámoslo así, de secuencia para poder formarse, contribuirse. Y se formó ¿cómo? Creando algunos partidos, que pues aquí se llaman partidos, en otros lugares se llamarán, ¿cómo es que se llama? Se me fue la palabra. Escenarios, atribuciones, contribuciones, poderes, en fin, como le quieran llamar. Cada país tiene como su reconocimiento hacia sus leyes y por ende sabemos que hay algunos partidos que están a favor o en contra, o se llama derecha o izquierda, para que puedan subsanar en esa ciudad o país donde se quiera llegar a consolidar. También sigue retomándolo las vanguardias. Y tanto en la Primera Guerra Mundial como en los avances científicos y todo lo que se dio en este proceso, lo que quiere mostrar es cuál. Siempre que se gobierna a algo o a alguien, se tiene que tener en cuenta que para que deje un legado histórico se tienen que someter ciertas cosas que no son bien vistas, como la esclavitud y la muerte. ¿Listo? Que fueron los principales ejes que se evidenciaron para poder generalizar o enriquecerse con los recursos de otros lugares. Eso lo tenemos entre la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y las revoluciones que se han dado a partir del tiempo.
Como ustedes saben, algunas naciones o países siempre tienen o quieren llegar a tener el poder de mandar o de exigirle a este tipo de estados que son sometidos a que tienen que seguir con los ideales de ellos, y pues las sociedades terminan siguiendo pues esos ideales que se vienen planteando con esa focalización del tema. ¿Listo? Y en lo científico pues es evidente porque gracias a todo este choque social, cultural, político, religioso y científico, el hombre en su ansiedad, en su razonamiento, en su lógica, en su quehacer diario, identifica y piensa que todo tiene que irse modificando, todo tiene que irse cambiando, y empieza a crear industria. Ustedes identifican que en este momento la gran mayoría de países generan alguna industria, digámoslo así, algún recurso, lo crea y lo ayuda y lo exporta para que se pueda mejorar las condiciones que se tienen en algunos países, ¿no? Obviamente pues hay países que tienen mucha más industria, otros tienen mucha más economía porque mueven también cierto tipo de cosas y por ende pues pueden llegar a tener una estabilidad económica mejor que otros países. Y en otros pues si no hay muy buena, digámosla, mucha industria, pues se va a ver afectado y pues hay mucha, digámoslo así, mucha pobreza, que sería el término que siempre se ha manejado. Cuando hablamos de todo este mecanismo, sabemos que el ser humano, o el hombre, o el ser, el individuo, o la persona que se está dando a conocer, tiene que hacerlo porque pues es un esfuerzo mínimo. Usted está hoy y usted le va a tocar más adelante tener su esfuerzo mínimo, estudiantes de grado décimo. ¿Listo? Y como todos sabemos, desde la química, la física y las propiedades de la materia y todas estas cuestiones que se han dado, tenemos que hablar que todos somos partículas y todos tenemos de pronto como un átomo o hacemos parte de algún elemento químico, pues desde nuestro entorno. Entonces eso se le da una explicación y ahí hablamos de la mecánica cuántica, que son los protones, los átomos, los neutrones y toda esa cuestión, que creo y considero pues lo están viendo con la profe Nit pues en cositas, y con el profe Christopher el otro año cuando vean física, o si ya la están viendo, entran y a jugar ahí con las leyes de tal cosa y pues las propiedades que se tienen para que se puedan ver. Porque necesito que recuerden esto, porque si usted no recuerda esto se va a perder en el tiempo y es donde vamos a empezar a jugar. ¿Listo? Entonces, estos cambios que se le atribuyeron a estas sociedades, a este tipo de pensamiento y en especial a la literatura dentro de las vanguardias, no solamente fue en un lugar determinado, sino fue a nivel mundial. O sea, cambió todos los estereotipos que se dieron. ¿Por qué cambiaron? Porque frente a lo que los autores veían como era una realidad propicia, una realidad que se daba, empezaron a jugar y por ende se volvió algo más artístico, por decirlo de alguna manera, el arte o la literatura que se evidenció en este tiempo. Entonces, ya hablamos de todos los sucesos de la Primera Guerra Mundial durante el siglo XIX y el siglo XX, entonces todo eso trajo unas consecuencias y esas consecuencias permitieron que estas sociedades actuales tuvieran claridad sobre su nacionalismo de acuerdo a su ciudad o país donde vivían. Genera siempre una incertidumbre porque no se sabe siempre lo que va a pasar. Actualmente el mundo entero está pasando por una situación que no se esperaba, pero que probablemente el mismo hombre en su capacidad de razonamiento le va a tomar un tiempo poderle dar una explicación y poder avanzar, y más adelante volverá a pasar otra cosa y más adelante y así, y el mismo hombre tratará de darle una explicación científica, cultural, política, religiosa o como se le quiera llamar, la va a dar. ¿Listo? Hay que tener claridad que siempre el hombre, cuando hace todas estas características o todo lo que genera en él y su estado en sociedad y estado físico, siempre lo va a sentirse grande, poderoso. ¿Listo? Entonces siempre el poder lo hace la misma persona. Si tú te consideras una persona líder, puedes llegar a liderar cualquier tipo de personas, y pues es más o menos lo que les quería traer. Y tener presente que la política siempre va a estar encaminada en todo lo que se habla, todo lo que se dice y todo lo que se realiza en torno de una sociedad, para que por favor tenga presente. ¿Cómo este movimiento literario rompe tanto el pensamiento como las características y las técnicas de los ejemplos de tipos de textos que vamos a ver hoy? Entonces el arte entra a jugar ahí. Entonces el arte es primordial para las vanguardias porque crea una nueva idea y marcan una ruptura de lo que se traía o de lo que se manejaba. Ya va a empezar a cambiar. Entonces vamos a entrar a mirar qué es. ¿Listo? El vanguardismo, como su palabra lo dice, perdón, se salieron las diapositivas, las vanguardias, como su nombre lo dice, surge de un
y es lo más chistoso, usted diría, pero ¿por qué? Esperen un momentico, lo subo un poquitico. Surge de un personaje que está en la guerra, que es soldado, ¿listo? Y este es un francés con el nombre de Avant-Garde, quien creó a partir de todas esas injusticias que vio en la guerra, este movimiento. Obvio que entran varios autores a hablar con él, pues de acuerdo a la intención o al movimiento que este mismo autor creó para darle el sentido del carácter vanguardista, que es crear algo nuevo, algo diferente. ¿Listo? ¿Cómo se da? Pues vamos a iniciar primero desde el término. El término vanguardismo, viene del término ismos, que quiere decir algo artístico, algo que viene con nuevas cualidades, que la persona pueda guiarse, que pueda decir es una nueva técnica y sirve para, pues, para poder seguir sobresaliendo, pues, lo que se prima, que era el ideal del pensamiento crítico. Surge como una manifestación en el impacto social, cultural, y se vuelve una tradición nueva. Esto se vuelve una tradición nueva, entonces hay que empezar a investigar por qué pasó eso. ¿Listo? Siempre que se da esto, viene enmarcado como un cambio ideológico y pues genera un boom, una potencia, algo nuevo, algo que nunca se había visto. Entonces ustedes saben que cuando algo es así, pues la gente no es que esté muy de acuerdo y no apoya pues esas cuestiones. Entonces este movimiento tuvo esas características, como en la Edad Media, por ejemplo, el género dramático, crear el teatro o las pequeñas dramas que hacían para enriquecer o entretener a las personas de la clase alta, pues obviamente era lo grande. En este movimiento van a ver otras cosas que boom, también van a decir, eso se puede hacer, sí se puede hacer. Entonces, ¿en qué cambió? ¿O en qué más bien aportó? Entonces sigue aportándole a los poemas y las novelas. Saben que es vital en la literatura, estos dos escenarios son importantes y se siguen modificando y tienen unas características que se les puede decir cuáles son. Se crea el microcuento como una nueva forma de expresión para darle sentido a los cuentos. Entonces se crea un microcuento más corto, más sublime, más propicio, y por ende pues se cuenta la misma historia. ¿Listo? Entonces nace este nuevo tema de los microcuentos para este tipo de movimiento. ¿Listo? Profe, ¿cuáles son los temas? Porque no siempre nos dice que cuáles son los temas y nunca nos los explica. Los temas son básicos, como analiza la sociedad, lo que pasaba en ese momento, lo que sucedía en ese momento, pues va a hablar de lo que hasta ahora también se evidencia. Soledad, incomprensión de las cosas que pasan, la carencia de identidad, porque esta persona no puede ser así porque ya está juzgada, entonces eso se llama identidad, o no se tiene claro hasta el día de hoy qué es una identidad. Nos fijamos entre un sexo y de ahí a partir con unas cualidades, pero no podemos llegar a decir que tenemos una identidad propicia porque es que todos somos totalmente diferentes. ¿Listo? Desde ahí viene el complejo y desde ahí vamos a hablar también. La desorientación, no sabemos en momentos para dónde vamos ni qué queremos, porque eso pasa, le pasa a un niño, le pasa a un adolescente, le pasa a un joven, le pasa a una persona adulta, le pasa hasta a un ancianito. ¿Listo? La incertidumbre, el hombre siempre quiere llegar a ser el gobernador del mundo, configurar todo, pero sabemos que en este momento no podemos, el mismo hombre no puede salir por ahí, yo voy a mandar, porque pues no se puede. Todos tenemos que regirnos bajo unas leyes y unas conductas. ¿Listo? Y a eso le llamamos un individualismo o un subconsciente e inconsciente. Yo debo someterme a lo que me dicen y mi inconsciente tiene que actuar bajo lo que me dicen, porque si no lo hago, pues tengo problemas, pues que son muy evidentes. ¿Listo? Para que esos temas se dieran entre los poemas y las novelas y los otros ejemplos que vienen a continuación de formas de escribir o formas de representar el español, pues hay que tener claro que eso enmarcó una ruptura en el que en la escritura rompió, porque ya la escritura es totalmente diferente, es un poco más subjetiva, es más realista. No juega ya de pronto tanto con el amor, no, ya juega con temas propicios, temas que se dan en la sociedad y empiezan a enmarcar estos nuevos autores la libre expresión de opinar y hablar como pues consideran y ven la situación de acuerdo a lo que quieren plantear. Jugamos con los montajes, ¿qué son los montajes, no? Los lugares, las escenografías, escenarios que permiten un diálogo más propicio, ¿listo? Donde los personajes pueden entablar y poder hacer las aclaraciones o acotaciones frente al tema. ¿Listo? ¿Vamos bien o no?
Hoy voy a hablar mucho yo, no se preocupe. Bebés, ¿están ahí? Sí, profe, vamos bien. Ah, bueno. Entonces para que vayan teniendo como unos apuntes, entonces, profe, que yo no lo quiero hacer así como las diapositivas. No lo haga así, escriba un borrador o profe, quiero hacer una línea de tiempo, un mapa mental. No sé, el hecho es que me tiene que subir eso, ¿listo? Y que le quede claro porque no quiero que en el examen le vaya mal. Bueno, ahora sí vamos a entrar a hablar de los pequeños movimientos que se crearon con base en las vanguardias y cada movimiento, chicos, escuchen muy bien, tiene unos autores y una forma de ser catalogada de acuerdo a la obra que se crea. Llámese pintura, llámese escultura, llámese arquitectura u otra forma que se quiera dar, ¿listo? Les recuerdo algo que siempre tienen que tener presente. El arte no solamente es el arte de pintar, ahí tenemos que hacer una aclaración muy significativa. El arte tiene variedad de cosas y entre esas el español entra a configurar y a decir, ojo, pintar no es solamente arte, hay otras cosas que son arte. Hablamos de la comedia, la tragedia y las canciones, los poemas también hacen parte también de lo que son pues vitales de esta técnica que el hombre ha modificado y ha cambiado tanto. Iniciamos. ¿Qué es el surrealismo? Este pequeño movimiento literario nace en los años 10 y 20 en Francia. ¿Por qué creen que viene de allá? Porque pues allá se da. Tiene la capacidad de ser humorístico, irónico o erótico, siempre buscando la libertad en lo que se dice y se hace frente a las imposiciones de la burguesía. Ese choque siempre va a estar marcado, chicos. Siempre ese choque social va a estar muy marcado y por eso este movimiento surrealista lo va a hablar. ¿Cómo lo va a hablar? En los poemas, en los textos que son propicios de este movimiento. ¿Listo? Seguimos con los poemas, seguimos con las novelas en este movimiento. ¿Listo? Autores como André Breton creó el primer y segundo manifiesto surrealista de los pasos perdidos y Laufremont con los cantos de Maldador. ¿Listo? Entonces para que lo tengan como presente que al lado donde está el cuadrito amarillo está el ejemplo. Cuando lo quiera leer, cuando lo quiera ver, hágalo, lo puede escuchar. ¿Listo? Está la forma de la escritura, miren cómo está esa escritura, las palabras, la configuración de esto hacen parte del surrealismo. ¿Listo? Vamos a hablar del dadaísmo. ¿Qué es el dadaísmo? Nace en el año 1916 en Suiza. Este movimiento se inspira más por la poesía, porque ustedes saben que la poesía fue un campo de pronto rebelde que estaba en contra de esos ideales que se daban y esto se le llama un arte poética, porque pues el autor lo que hace es contar la vida o contar los acontecimientos de una manera más ficticia o digámoslo así más metafórica frente a lo que se evidenciaba. ¿Listo? Y por ende los autores Tristan Tzara, Manifiesto, la obra Dada, y Hugo Ball y su obra no, esa no me la sé, Sonete, perdón, pero es que eso es francés más o menos, eso no es inglés, eso es más francés y la terminación es un poco más diferente a la del español, entonces pues no sé, me perdonan. ¿Listo? Ellos siguen configurando los poemas. Tengan en cuenta que este movimiento sigue aportándole a la poesía. ¿Y por qué la poesía? Porque es que la poesía es música y la música es un arte, entonces como para que lo vayan teniendo como presente. Seguimos con el neorrealismo. ¿Qué es el neorrealismo? Es el primer movimiento cinematográfico, chicos, aquí, ejemplo. Se crea el cine después de la Segunda Guerra Mundial. Critica el cine de la época, ojo ahí, influido por el realismo literario en Europa. O sea, pónganle cuidado que lo que busca es analizar esas cuestiones de la sociedad en esos aspectos que ustedes ya deben de manejar utilizando imágenes, la técnica del color. ¿Por qué? Porque ya esto se vuelve una industria. Ya entra a jugar la industria de la imprenta, de la visualización de la tecnología. Entonces, ¿cómo también ya empieza a jugar la tecnología en este recurso? ¿Listo, mis amores? Los autores que crearon pues el cine es Michelangelo Antonioni, gente del pop, fue la obra que creó, y Luchino Visconti con su obra Giorni di Gloria. ¿Listo? Autores muy reconocidos en la parte de Europa para que lo tengan presente, pues porque crearon este primer mecanismo del cine. ¿Listo? Recuerden que el cine llegó por imágenes en secuencia y a blanco y negro y poco a poco se fue modificando la técnica. ¿Listo?
Seguimos con el creacionismo, tíos y tías. Nace en inicios del siglo XX, especialmente en París, gracias al señor Vicente Huidobro, poeta chileno. Crea los caligramas, mis damas y mis caballeros. Por mí no hay lío, no te preocupes, desde que subas los apuntes, no hay lío. ¿Listo? Tener presente que los caligramas son técnicas que empezaron a utilizarse, que era crear figuras con frases o palabras propicias del tema, y se dio algo diferente, una nueva técnica que generó un boom, como pero ¿por qué la gente va a escribir así? Les recuerdo que el caligrama siempre tiene un sentido y es usar un tema, ya sea de la poesía o alusivo a algo, siempre tiene como un interrogante o referencial frente a algo que está pasando. Entonces los caligramas se crean y la figura va acorde al tema. ¿Listo? Para que lo tengan presente. ¿Qué les puedo decir? Lo crea este poeta chileno Vicente Huidobro de Altazor, y su obra se llama Altazor, perdón, y Pierce Reverdy con la obra Le Voleur de Talán. Perdón, es importante que estos mecanismos de, digamos así, de evidencia de los textos que se están creando en la literatura, pues van aportándole pues a las cosas, ¿no? Poco a poco pues hay gente que ustedes saben que es un poco tedioso retener la información de un libro, y pues de pronto con estas ayudas la gente puede llegar a comprender los temas o las características. ¿Listo? Seguimos con el expresionismo. ¿Qué hace el expresionismo? Nace en el año 1910 en Alemania. Se caracteriza principalmente por empezar a incluir imágenes objetivas frente al tema, chocando así con la realidad. ¿Listo? Entonces, como empezamos a evidenciar como en algunos libros se había visto antes, pero en este movimiento vuelven y lo retoman, como las imágenes hacen parte del texto y pueden irles contando la historia a las personas. Y ustedes saben también igual que hay personas que también se les dificulta la comprensión y de pronto con imágenes pueden llegar a darle como más sentido a la lectura. Los autores son Kurt Hiller, el autor Kurt Hiller con su obra La Meta, y Frank Wedekind con La Caja de Pandora. En este momento quiero preguntar, ¿alguien sabe qué fue la Caja de Pandora? Esto es un icono también importante porque es historia. ¿Alguien sabe qué es la Caja de Pandora? Profe, yo sí sé, y es una caja que contiene un poder absoluto en la mitología griega, ¿no? Muy bien. Entonces empezamos a hablar también de lo que tiene que ver con la filosofía, cómo hay cosas que se crean o se dan para poder analizar y someter a las personas. Muy bien, gracias Harold por todo. Adicional a eso, entonces tener presente que en los recuadros están dándose como unos pequeños ejemplos de la escritura, más no está totalmente claro. ¿Listo? Entonces como para que lo tengan presente, porque más adelante vamos a ver un video donde pues vamos a configurar el tema. Vamos a hablar con el cubismo. Ojo acá, las personas confunden el cubismo con Cuba, nunca tiene que ver nada. ¿Listo? El cubismo nace en el año de 1896 en Francia. Vuelvo y retomo y se los he dicho, todos los movimientos se dan en Europa y luego llegan acá y se adaptan las características y una que otra forma diferente del ejemplo del texto. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Sigue utilizando las imágenes y las utilizan más que todo en los poemas. Aquí ya hablamos más de los poemas, y a eso se le llama una yuxtaposición, donde se ponen varias cosas en el mismo sentido, y adicional a eso se vuelve un arte poético. ¿Listo? Porque ahí es como lo nuevo, o un autor haciendo un poema y le agrega una imagen, o sea, nunca se había visto y pues se puede hacer. Autores de este movimiento literario: Guillaume Apollinaire con su obra Alcoholes, y Max Jacob con la revista Nord-Sud. ¿Listo? Y tenemos, pues para que lo tengamos presente, El viento nocturno de Guillermo Apollinaire. ¿Listo? Para que el que lo quiera ver, pues pueda consultar. ¿Listo? Vamos con el imaginismo. ¿Listo? Imaginismo. Nace alrededor de los años 20. Su característica es vital en los poemas. Es subjetivo, y lo que hace también es tener una función creadora. ¿Por qué creadora? Porque evade todo lo que asemeja a la realidad, pues lo que busca es un poco ser más de pronto fantástico frente a lo que se evidenciaba. Y
Autores como Luis Amado Carballo con su obra Maliaxe y Salvador Reyes Figueroa con El barco ebrio empiezan a darle una postura más real y más de acuerdo pues al tema. Mi pregunta sería, ¿por qué creen que le pusieron a una obra El barco ebrio? ¿Por qué creen ustedes? Chicos, Señora, ¿por qué creen que un autor le puede poner a un nombre barco ebrio? que lo escucho bien. ¿Qué? ¿Por qué se le llama a la obra barco ebrio? Mm, Bueno, ¿por qué se le llama barco ebrio o por qué se utiliza este término? Porque empezamos a jugar con la realidad de algunos lugares, en especial con el mar. Entonces es importante que retomen como estas historias, como estas hazañas frente al bar, al barco y estas cuestiones. Siempre se dice que las personas que trabajan en estos oficios o en ese tiempo, pues eran personas un poco alcohólicas, personas que buscaban cierto tipo de, ¿cómo decirlo así?, de beneficios que tiene la sociedad, pues para enriquecerse, ¿no? Para ser claros ante eso. Entonces, aman, tenían relaciones sexuales en los puertos. Ustedes saben que hay muchos mitos frente a eso. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí presente. Sigamos pues, papitos. Futurismo. Nace en Italia durante los primeros 10 años del siglo XX. Y este movimiento literario necesito que se lo graben mucho, chicos. ¿Por qué? Porque de ahí viene una pregunta que voy a hacer más adelante. Este movimiento literario empieza a darse cuenta que escribir no es lo mismo, que ya para que se escribe de la misma forma. Entonces autores de este movimiento literario rompen con eso, empiezan a escribir sin puntos, sin tildes, sin comas, y rompen con lo que usted tiene que saber. Entonces es la gran duda, inquietud, porque cómo vamos a romper como tal el idioma español, ¿listo? Entonces, para que lo tengan presente, se quita todo eso y los autores escriben así como hablan, tal cual, ¿listo? Entonces los autores, Marinetti escribe la obra Manifiesto Futurista y Gabriel D'Annunzio con la obra El Inocente empiezan a promover este tipo de lecturas y de textos que se pueden dar sin utilizar las reglas gramaticales. Profe, ¿qué son las reglas gramaticales? Los signos de puntuación, los signos de admiración, exclamación, interrogación, usar mayúsculas con minúsculas, todo esto se vuelve. Entonces hay obras que no tienen punto. Entonces a usted le toca seguir derecho, porque pues como no hay punto, pues hay que seguir. ¿Listo? Tener presente, chicos, que esto se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo. Ahorita en el siglo XXI la Real Academia, que es la lengua que nos marca, la lengua española, ya ha empezado a tener unas variaciones en ciertos términos y se está estudiando que más adelante de pronto pues el idioma español pierda como tal el significado de las características gramaticales y se vuelva un idioma como el inglés. El idioma inglés no tiene puntos, no tiene tildes y pues adicional a eso pues se lee y se articula de acuerdo pues a su función lingüística, para que lo tengan muy presente. Y seguimos con el ultraísmo. ¿Qué es el ultraísmo? Nace en España en 1918, que busca eliminar pues de pronto palabras de pronto cotidianas y la empezamos a utilizar con metáforas o las figuras retóricas, que es el símil, la comparación, la hipérbole, las analogías y otras cuestiones que usted ya debe manejar, porque esas son las gracias que hacen los autores. Empezar a jugar con esto para crear mundos ficticios o universos que no son propicios para la historia que se está contando. Autores como Guillermo de Torre, que escribió su Manifiesto Vertical, Rafael Cancinos con La Encantadora, y el autor que yo no quiero y es latinoamericano, Jorge Luis Borges, tiene una obra que se llama Nosotros, entre otras. Él es un
literato que hace parte del realismo mágico y también entra en las vanguardias a seguir hablándonos del ultraísmo como corriente pues de las metáforas. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Por eso en ocasiones usted le da pereza leer, porque cuando el autor juega mucho con mundos, con muchas cosas, eso se le llama ultraísmo y usted le da cosita leer todas estas cuestiones. ¿Qué es el existencialismo? Aquí es donde necesito que pongan cuidado. Nace en Europa en la etapa de las entreguerras. Ustedes saben que para la filosofía, la rama de que he dado todo, dado una explicación, perdón, generalizó que siempre lo que pase al hombre, a su vida terrenal, a la muerte, a lo absurdo, a lo individual, a lo subjetivo, al universo, a la belleza, todas estas cuestiones necesitan que se cuenten y el existencialismo hace parte de las vanguardias. ¿Por qué? Porque pues ya hay una explicación más moderna de lo que se evidenció antes y el existencialismo entra ahí con base en la filosofía. Si no hubiera filosofía, no hubieran explicaciones en unos temas y pues se perdería, pues, digámoslo así, como la historia, porque también de ahí derivan muchas cosas o muchas mitologías. El autor Franz Kafka, de pronto lo han escuchado con la obra El Proceso, Jean-Paul Sartre con La Nausea y Albert Camus con El mito del Cificio, son obras que provienen de esa explicación del existencialismo. ¿Listo? Y para que lo tengan claro, chicos, ¿listo? El elemento principal que rompe todos los estereotipos de las vanguardias en el siglo XIX y XX fueron los caligrafas, acompañados con el cine y las utilizaciones de imágenes en los textos. ¿Listo? Entonces, si yo pregunto en noviembre, ejemplo, o les llega a salir algún día que es un caligrama, pues ustedes tienen que, de acuerdo al postulado, tienen que decir, oh, ¿sirve para esto o no sirve para esto? ¿Listo? Pues hace parte de las vanguardias. Hasta ahí en todo lo que he hablado, ¿hay alguna duda e inquietud? Bebés que son como muditos. No, señor. No, señor, porque todo entendido. Bueno, necesito lo siguiente, ¿listo? Vamos a, en un minutico vamos a salir y volver a ingresar porque voy a hacer 5 preguntas. Esas 5 preguntas necesito que pues la persona que quiera se motive las conteste, que no, pues no hay lío. Y vamos a hablar un poquitico de las vanguardias y lo que usted va a hacer el día de hoy es subir sus apuntes de lo que comprendió, de lo que entendió de las vanguardias y no quiero que transcriba, o sea, no transcriba todo. O sea, el surrealismo es esto y el autor más importante es esto, porque a usted fue lo que le quedó en la cabeza, porque imagínese escribiendo todo, entonces pues como que no aguanta. Entonces como que ya empecemos a identificar esas cuestiones de ir extrayendo, se puede decir, sí, extrayendo lo que más pueda, o de lo que usted visualice, pueda ir encaminando pues su proceso, usted mismo lo cree. ¿Listo? Salimos y volvemos a ingresar, babies, por favor, muchas gracias, y ya nos vemos en Bueno, tenemos claridad de que estos movimientos que se dan dentro de las vanguardias, que son movimientos artísticos, como decía una estudiante de grado noveno, que es también súper pila, ella decía que chévere que la misma literatura ya empezó a encaminarse por nuevas técnicas, y eso es importante que ustedes lo identifiquen, chicos. No solamente es leer y escribir, y es el pensamiento que siempre se ha tenido y que yo también he tratado como de cambiarles. No solamente es escribir, es poder también comunicar, porque eso hace parte del español, poder visualizar que hay otras formas de aprender, y pues es lo que quiero mostrarles. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Necesito que se vayan replanteando, así en su cabecita, la participación de los que quieran. No es obligatoria, no me voy a poner bravo, no se preocupen, ya controlé mis chakras. Entonces, voy a hacer 3 preguntitas nomás, ¿listo? Entonces,
Me esperan un momentico mientras voy, me sirvo un poquitico de agua y vuelvo corriendo porque es que la verdad ya estoy como sequito, ¿listo? Entonces vayan como pensando de pronto qué son las vanguardias, qué asemejan. ¿Quién entendió algo? Porque nadie entendió nada. ¿Ustedes escucharon al menos? Yo estaba en Instagram mirando Instagram. Sí, marica. Yo estaba, no sé, fuera. Hasta fui a bañarme los dientes y todo. Me estaba cogiendo el sueño, marica, la madre. Yo tengo frío. Está haciendo mucho frío acá. Pero es una neverita. ¿El profesor? ¡Volví! ¡Ay! Ya volví, qué pena, me estaba sirviendo mi juguito porque tengo sed. ¿Listo? No se preocupen, la verdad nunca lo había hecho, pero es que hoy estoy. Es que me quería dar como gripa. Ya lo estoy como notando. Bueno, chicos, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voto la pregunta. Y el que me quiera ayudar, te la puede hacer. ¿Listo? Bueno, si las vanguardias. La pregunta no va. Si las vanguardias es un movimiento artístico y también social, ¿para qué le sirve a un estudiante de décimo aprender esto? Pueden contestar con toda la verdad. Profe, no sé si estoy bien o no, pero siempre que uno habla de vanguardias es como algo que como que no se haya hecho, que sea muy extravagante. Si no estoy mal, o sea, según como han escuchado. Entonces, siempre que se habla de vanguardia es cuando uno habla de la manera en que o sea, como diferente a lo común. ¿Sí me hago entender? Entonces, esto serviría como para tener, o sea, como una nueva manera para expresarse, además. Cambiar como la técnica, ¿no? Podría ser como cambiar una De técnica. una manera inusual. Exacto, de otra manera. Ilustrar de otra forma el pensamiento podría ser. Gracias, Vera, por tu aporte. ¿Alguien más quiere? Si no, no hay lío, no importa. Segunda pregunta. Si la sociedad, las personas que están dentro de esa sociedad, sea de la clase que sean, tienen que vivir diversas situaciones en las que el mismo hombre en la misma sociedad le dan respuesta. ¿Por qué, jóvenes de décimo, actualmente la sociedad no es libre? Se sigue sometiendo, se sigue esclavizando, pues no de la misma manera, ¿no? Pero se sigue teniendo ese mismo canon en algunos países, ¿cierto? ¿Por qué creen? Como Colombia pasa eso. A ver. ¿Cómo así, profe? Sociedad, personas, ¿cierto? Esclavización, de toda esa vaina. Porque en este momento, en la sociedad actual, en este momento, siglo XXI, hoy 19 de octubre, se siguen sometiendo estas cuestiones u otras para no dejar la libertad de la persona, ¿cierto? No hay libertad. O sea, cuestiones en cualquier sentido de tipo gustos e identidades y todo eso. Bueno, entonces yo pienso porque ya tenemos unos cánones, unos estereotipos ya marcados, que uno crece con ellos y uno cree que está bien. Por ejemplo, no sé, que los hombres usen falda, por ejemplo, uno crece y dice como no, los hombres no usan falda, eso es para las mujeres, pero en realidad la ropa no tiene género, entonces estarían esclavizando a los hombres que quieran experimentar con más ropa, no, usted como es hombre tiene que ser hombre, o sea, no se puede poner ropa entre comillas para mujer, o no sé, no ser bueno en cierta materia, lo esclavizan a uno siendo bruto, porque siempre uno de estudiante tiene que ser bueno en todo, por ejemplo. Entonces siempre hay como
como unos, como una, no sé cómo decirlo, como que alguien espera que alguien sea algo, pero uno en realidad no quiere. Entonces siempre nos esclavizan por seguir todos estos cánones. Ok, gracias. Entonces lo que habla Paula es importante, chicos. Nosotros seguimos enmarcados en un proceso, por decirlo así, que no genera una nueva conducta ni un cambio, entonces seguimos en lo mismo. Nos llamamos libres, pero de libertad no tenemos nada, por decirlo de alguna forma. Seguimos haciendo conductas No o hacemos ritos. lo que queremos, en Exacto. realidad. Todavía no podemos decir, ay, hoy salgo en pelota. No, ojo, oiga, ¿qué le pasa? No. Usted tiene unos derechos y unos deberes, usted no puede someterse a eso. Entonces, como que, ¿listo? Entonces, me hago entender. Es lo que yo les decía. Entonces, estos autores de este movimiento literario buscan, por medio de este tipo de textos, crear cosas para poder dar su opinión frente a lo que se evidenciaba de esa realidad. ¿Listo? Bueno, mis amores. De tarea les queda lo siguiente. Necesito que lo piensen porque el jueves tenemos que decidir. Es una decisión que se tiene que tomar o se tiene que tomar. Para el Día Cultural de Español hay 5 opciones. Yo le voy a decir cuáles son y todo el mundo tiene que mirar qué va a hacer. Porque la otra semana empezamos a trabajar en eso. Las clases se pausan y vamos a empezar a hacer eso. ¿Listo? Para que mis niños hermosos, no me les vaya a dar un infarto, un coma diabético, no sé, algo que les pueda dar un infarto, no sé de pronto. Porque tienen mucho trabajo de todas las asignaturas, entonces lo vamos a hacer desde la misma clase y alguien va a tomar el control. Yo entro a liderar y a apoyar. Piense si podemos hacer un video, una conferencia, eh, un periódico, una revista, un blog, unas infografías, algo que sea chévere, algo que genere reconocimiento del tema que se hizo de décimo, ¿listo? ¿Por qué? Porque eso se va a cargar a la página nueva del colegio, ya la están haciendo, después les van a contar cómo va a ser. Entonces la gracia es que tengamos como presente eso, qué vamos a hacer y en las otras clases vamos a empezar. Ejemplo, entonces está el performance, creo que se llama performance o no, si me equivoco pues alguien que me corrija. Como que creamos un mensaje todos, nos vestimos igual, ejemplo, nos ponemos el uniforme, ejemplo, y empezamos a mandar el mensaje y uno lo bota y el otro lo recibe y como que, es una frase, debes de cuidarte los dientes, entonces el otro se lo lanza con crema, colgate y algo así, ¿se me va a entender? Como para que me vayan entendiendo. Vamos a mirar ideas, algo que sea chévere, algo que no nos quite mucho tiempo y algo que sea rápido. Porque así como ustedes tienen cositas, pues yo también tengo mis cosas que hacer, no calificar y entonces pues la gracia es la otra semana sentarme con todos los cursos a hacer eso, ¿listo? Con eso cuando nos digan el día cultural es tal, décimo ya tiene su trabajo, entonces podemos programar, ¿listo? Entonces vayan pensando qué podemos hacer, si hacemos un periódico virtual, no sé, el tema también lo decidimos. Profe, pero qué pereza hablar de los movimientos literarios, pues entonces hablemos de literatura. No, profe, que me va a ver, entonces hablemos de comunicación. Que no, profe, que esos temas no me gustan, entonces hablemos de cómo debemos escribir. Profe, que eso tampoco me gusta, pues listo, pongamos un tema de la sociedad y empecemos a trabajar en ese tema. ¿Listo? La gracia es que ustedes me ayudan y yo los ayudaré. ¿Listo? Bueno, mis amores, entonces porfa, subimos la evidencia, el jueves nos vemos con la actividad respectiva pues para el día cultural porque tenemos que decidirla y les tengo una actividad para ese día. ¿Listo? Yo les estaré informando el jueves que vamos a realizar. ¿Listo? Listo para otra semana empezar a trabajar en esto del día cultural. Si alguien tiene dudas, inquietudes, preguntas, me puede buscar en el interno o por este medio si necesita una preguntita. ¿Alguno tiene una pregunta? Las diapositivas están en el profe. Sí, señor. Ahí están. Creo que ya se habilitaron, miren. Estoy en décimo. Sí, ya se habilitaron. Miren. Yo estaba acá, hago así y ahí están. Ahí están. ¿Listo? Mis amores. Gracias. Listo, ahí subimos la actividad y pues no siendo nada más, Dios los bendiga. Y llevamos varias noticas, hola. Venga, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y con esta 7. El jueves 8 y la otra semana sacamos 9. Nos vamos como con 10 notas este periodo, ¿listo? Ustedes saben que yo siempre cierro de primeras.
Entonces, como para que se vayan preparando, que nos quedan como 4 o 6 clases nos quedan, chicos. Váyanse preparando. ¿Listo? Juiciosos, Dios les bendiga y que esta semana sea muy positiva para todos ustedes en todo. Chao, chao, juiciosos. Chao, profe. Gracias. Gracias. Chao. Chao, profe. Chao.